con otros no. Escuché recién hablar de una palabra, arquetipos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bienvenida, Isa. Hola, ¿cómo andan, chicos? Isa, ¿cómo andás? Bien, mejor, vibrando más alto. Buenísimo. Todo sigue Acá bien. Camilo lo Estamos confirma. al aire, todo sigue normal, así que está todo bien. Adelante. Qué bueno. Bueno, la semana pasada la idea era hablar un poquito acerca de por qué los lectores empatizamos con determinados personajes o nos identificamos con otros. ¿No? Son procesos totalmente distintos, no son iguales. Y hay varias variables, ¿no?, que se ponen en juego a la hora de elegir X personaje o X imagen para no sé, para decir, esta persona, este personaje me simpatiza, me cae bien, Tener empatía. piensa como yo, actúa o actuaría como lo haría yo. Y bueno, ahí hay cositas, primero diferencias teóricas abismales, porque bueno, el Agustín que hoy no está presente me dijo, hablemos de empatía. Sí. Pero para hablar de empatía, primero es necesario que hablemos de lo proceso. contrario, claro, del proceso y un poquito de lo que es la identificación, que es más común que el tema de la empatía. Ok. Porque la empatía generalmente es con las personas, no con los personajes. Ah, muy bien. Desde Muy bien. vamos. Sí, sí. Pero bueno, puede pasar también en un libro, pero eso tiene que ver con la identificación y el grado de identificación que el lector tiene. Y acá entran en juego tres cosas. Por un lado, las características, ¿sí?, personales de ese lector. Por el otro, las características del texto que estoy leyendo y la actitud imperativa que ese lector tiene frente a ese texto. Porque una cosa es leer algo prestándole atención y decir, bueno, acá está todo para que yo pique ahí con algún personaje y me guste o no. Porque también puede pasar por el contrario, la Claro. contraidentificación. Claro. Que también llama, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay que diferenciar estos tres conceptos: identificación, empatía y simpatía, que son cosas totalmente diferentes. Identificación viene de idéntico, etimológicamente, y lo podemos entender por ahí como una especie de proceso mental con el cual la persona va a adquirir características similares a lo que está leyendo. En el caso de la lectura, a un personaje que está leyendo y va a decir, esto es igual a mí. En este caso, la persona que lee se fusiona con la persona leída o personaje leído. Pero va más allá de eso. Hay algunos filósofos, hay uno que creo que era Gaunt, que decía, era un filósofo analítico bastante piola, que decía, che, bueno, pero no es solamente me identifico y ya está. No, es el uso que yo le doy a ese proceso. Y él va a decir, la identificación va más allá de adquirir iguales características de lo que leo, sino que tiene otros aspectos. Entonces el proceso en sí es también bastante aspectual, por así decirlo. Entonces me puedo identificar con una etimología de ese personaje, con una ideología del personaje, cómo percibe ese personaje, o en el peor de los casos, si se quiere, que para mí ese tipo de identificación provoca un sesgo muy grande en la lectura, es sí la identificación egocéntrica, que es cuando yo adquiero todas las características de ese personaje, pero hago de esa identificación el único parámetro de mi lectura. Y es ahí cuando vos escuchás a varios lectores decir, este libro no me gustó porque los personajes no me transmitieron nada. Por más que sea muy buena la historia. Exactamente. Tiene que ver un poco con qué es lo que nos apropiamos de los personajes, más allá de la historia, por dónde va la historia, es como que tomamos y reconocemos y hacemos como dialogar, ¿no? Lo que encontramos en cada... Es un diálogo tal cual, con los personajes y con sus características. Y Brujita, en lo que es la literatura, obviamente, me imagino, identificarse con un personaje, también hay una discusión que es, bueno, supieron utilizar un personaje que genere identificación, porque la historia por ahí carece de profundidad y viceversa. Eso Total, pasa mucho. Muchísimo. Y a veces hay historias precisamente que están diseñadas para generar este tipo de identificaciones egocéntricas. Claro, son que se netamente ven, al exacto, hueso, claro. Y se ven mucho, ¿sabes en dónde? En la literatura juvenil. Y es ahí donde vos metés personajes que son adolescentes, que generalmente son huérfanos o claro. Carecen de padres, porque ¿qué más quiere un adolescente? Que los padres no le hinchen los huevos. Claro. Entonces pongamos
un personaje que no tenga padres, que no le tenga que dar explicaciones a nadie. Pero se las sabe todas. Claro. Y puede llegar hasta encontrar algún que otro mentor en el camino que sí puede llegar a funcionar de ley, de padre, todo lo que vos quieras. Pero va por ahí. Va por ahí. Y es muy común ver, más que nada en este tipo de lectores, de estas edades, ese grupo etario, ¿no? De lectores, que te dice, che, bueno, a mí este libro no me gustó porque los personajes no pegaban una. Uh-huh. Y ahí el tema de la identificación egocéntrica se da porque ese personaje en particular no vive la misma realidad que un lector. Porque también es como, no sé, se tienen que alinear los planetas, ¿no? Para que eso pase. En cambio, la empatía puede pasar. ¿Por qué? Porque son personajes, o sea, son por un lado una identificación, pero por el otro no. Porque son personajes que no concuerdan conmigo, con mi personalidad. La empatía nos habla de una capacidad afectiva mucho más grande, en el sentido de que sí, es el famoso y popular, me pongo en el lugar del otro, comprendo su realidad, pero no me tomo nada personal del otro, porque el otro es distinto a mí. Entonces disfruto de esa, ¿no? De esa diferencia, de esa otredad, y le presto una atención activa, en el sentido de que está bueno lo que me dice, disfruto de esta experiencia, y a lo mejor de esa nueva experiencia, que es en este caso un personaje de ficción literario, enriquezco algo de mí. Claro. Ahora, qué complejo lograr un personaje que te llame a eso, a ponerte en el lugar del otro. Totalmente. Entonces, y acá, yo creo que la elaboración de personajes empáticos, que no son lo mismo que el personaje con el cual te identificas, tiene que ver mucho con la madurez afectiva de los autores y autoras, por un lado, y con la trama, porque muchas veces uno dice, bueno, los personajes me hacen la historia, pero si un personaje no está bien alineado dentro de una trama que a la vez implique, ¿no?, esta superación y este proceso de resiliencia, porque eso también lleva a que entremos por ese lado más emotivo. Claro. Recién escuchando la columna de Cachi, digo, sí, es verdad, o sea, la tristeza muchas veces mueve a los espectadores o a los lectores a que quieran más de eso, ¿no? Y decir, bueno, me adentro en esta historia, lloro, no lloro, escucho, no escucho. Me imagino que debe haber como también como una estructura, ¿no? En las historias, me imagino que según géneros, pero un personaje con el cual te identificás, uno con el cual empatizás, uno con el cual le das otro papel, y que las historias hacen como un juego entre esos personajes, pero que esos personajes más o menos que tienen que estar. ¿Puede ser que vayan por ahí? Están ahí. De hecho, de esto se dio cuenta un psicólogo que se peleó con Freud, de hecho, se llamaba Carl Gustav Jung, y él habla de la teoría del inconsciente colectivo, el famoso inconsciente colectivo. Él dice, dentro de nuestro inconsciente colectivo, que es lo que compartimos a nivel social, a nivel vincular con otros, inconsciente quiere decir que no nos damos cuenta, o sea, que lo tenemos ahí, pero en cualquier momento te puede saltar. Y él dice, en nuestro inconsciente hay arquetipos. ¿Sí? Los arquetipos son los elementos de este inconsciente y suelen ser imágenes o elementos que a lo largo de la historia se fueron repitiendo y que podemos encontrar también en los libros. Y bueno, ¿y por qué funciona el tema de la identificación? Porque los libros trabajan con eso, con esa imagen inconsciente que puede ayudar. Y a ver, hay géneros, independientemente de que sean fantásticos o no, ficción o no ficción, que los manejan mucho, y a través de esos, acá estamos viendo, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Iba a hacer justo una pregunta por ahí. Sí. ¿Por qué elegí al Señor de los Anillos? Justo esta escena en donde, bueno, Frodo se empieza a hacer cargo de absolutamente todo el mambo de la trama, ¿no? Del primer libro. Es porque en este video vemos la gran mayoría de arquetipos que plantean muchas de las novelas, tanto ya sea de fantasía, de ficción, de no ficción. Y acá tenemos, bueno, en el caso de Frodo sería el héroe, ¿sí? En el caso de Gandalf tenemos un mentor. En el caso de Aragorn tenemos un heraldo. En el caso de Pippin, que bueno, que Pippin va a aparecer después, tenemos un bufón. Tenés así, ¿no? Varios personajes. Un buen equipo, un buen mix. Exacto, un buen mix de arquetipos que se van repitiendo.